Voy a pedir que abramos nuestras Biblias porque tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, así que le voy a pedir que vayamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 12. No sé si usted, yo creo que todos alguna vez hemos tomado alguna aspirina, ¿cierto? La aspirina, mucha gente la conoce. No sé si sabe la historia de la aspirina o para qué sirve originalmente. Pero en 1897, un químico llamado Felix Hoffmann, que trabajaba en Bayer, inventó un medicamento. ¿Y sabe para qué era la aspirina? Para el dolor de cabeza. Y él inventó este medicamento que es el ácido acetilsalicílico, con el propósito de que la gente pudiera tener alivio a su dolor de cabeza. Y así siguió la aspirina por muchos años, todos pensando, la aspirina sirve para esto. Y mucha gente sigue pensando que la aspirina sirve para el dolor de cabeza. Pero en el año 80 se hizo un estudio y se dieron cuenta que la aspirina es muy útil, pero para otras cosas también, como por ejemplo para prevenir infartos. Entonces la comunidad médica se empezó a dar cuenta que la aspirina, que era algo tan pequeño, algo tan sencillo, que era solo útil para el dolor de cabeza y hasta por ahí nomás, sirve para algo mucho mayor. Tiene un efecto secundario que al final es mucho mejor que el efecto primario que tiene, que es la prevención de infartos. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay algo en la vida cristiana que tiene lo mismo, que es las ofrendas. Usted a veces puede ofrendar y puede pensar, yo voy a ofrendar, por ejemplo, para este ministerio o para otro pastor, y simplemente es para suplir las necesidades. Pero la Biblia nos enseña que las ofrendas no son solamente para suplir las necesidades, sino que tienen un efecto secundario que es mucho mejor y mucho mayor que el efecto original. Mira 2 Corintios capítulo 9, versículo 12. El apóstol Pablo acá le habla a la iglesia de Corinto y le está contando sobre una ofrenda que ellos estaban haciendo a los santos que estaban en Jerusalén. En el versículo 12 dice, porque la administración de este servicio, la ofrenda que los corintios estaban haciendo a Jerusalén, no solamente suple lo que a los santos falta. ¿Qué estaba pasando acá? Las ofrendas, Jerusalén estaba con bastante necesidad. Jerusalén, por X motivo que no lo sabemos, estaban pasando por problemas. Toda la iglesia de allá estaban con problemas económicos. Y los hermanos de Corinto dijeron, ¿sabes qué? Pablo, tú que los conoces, queremos darle una ofrenda a ellos. Ellos están pasando por problemas, nosotros los amamos, sin conocerlos, vamos a levantar una ofrenda y se la vamos a llevar. Y cuando Pablo les escribe a ellos, les dice, ¿saben qué, hermanos? La ofrenda que ustedes dieron a Jerusalén no solamente suple las necesidades, como la aspirina no solamente sirve para el dolor de cabeza, sirve para algo más. Y eso es lo que yo te quiero mostrar hoy día, que la Biblia nos enseña, que las ofrendas tienen un efecto mucho mayor que simplemente suplir necesidades físicas. Las ofrendas le dan la gloria a Dios. Y esto te lo voy a demostrar con 3 razones por las cuales las ofrendas a las misiones, las ofrendas a un hermano que está en necesidad, las ofrendas a un pastor, le dan la gloria a Dios. Número 1, las ofrendas dan acciones de gracias a Dios. Mira el versículo 12. Dice así, el apóstol Pablo, porque la ministración de este servicio, las ofrendas que ustedes dan, no solamente suple lo que a los santos falta, o sea, no solamente les ayuda en su necesidad económica, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Qué es una acción de gracia? Bueno, acción de gracia es ser agradecido con alguien. Y el agradecimiento es un sentimiento que está dentro de ti, es una estima y reconoces a alguien por algo bueno que ha hecho por ti. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido con mi señora porque me miró y se quiso casar conmigo, ¿cierto? ¿Cómo se va a casar conmigo esa hermosa mujer? Pero yo estoy agradecido con ella. Pero el agradecimiento no son simplemente palabras. Yo no es que le diga a la Fernanda, oye, gracias, y punto. El agradecimiento, como dice la definición, es un sentimiento. Es tener en estima a alguien, es reconocer a alguien por algo bueno que ha hecho. Y si te fijas lo que dice el versículo, dice que los santos en Jerusalén daban gracias ¿a quién? ¿A los corintios? ¿Daban gracias a Pablo? Dice que daban acciones de gracias a Dios. ¿Por qué?
Porque la acción de gracia es hacia Dios, porque Dios es el que da la ofrenda al final y al cabo. Él es el origen de todo lo perfecto. Los hermanos, si bien obviamente le daban las gracias a los corintios, pero ¿a quién daban gracias? A Dios. Porque sabían que Dios estaba supliendo sus necesidades. Probablemente los hermanos en Jerusalén oraban y decían, Señor, ayúdanos en este problema. Señor, estamos pasando por necesidad. Y cuando de repente llega Pablo con así un saco con dinero, hermanos, aquí tienen una ofrenda. ¿Qué deben haber dicho? Gracias, Señor, porque respondiste nuestra oración. Las acciones de gracia son a Dios. Él se merece toda la gloria. Él se merece todo el honor. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De lo alto, del Padre de las luces. Viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Por lo tanto, Dios es el que produce en los corintios el que puedan ofrendar. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 13, puede leer el siguiente pasaje donde Pablo dice que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, cuando los corintios estaban ofrendando, ¿quién fue el que produjo el deseo de ofrendar en ellos? Dios. Cuando los corintios dijeron, ¿sabes qué? Oye, los hermanos de Jerusalén están con problemas, ¿por qué no le damos una ayudita? ¿Quién fue que trabajó en ellos? ¿Quién fue el que habló en ellos y les explicó que tenían que hacer eso? ¿Quién les dio la convicción? Dios. Por lo tanto, cuando ellos están ofrendando, ¿quién se merece la gloria? ¿Los hermanos? No, es Dios. Si tenemos un hermano que es generoso y da, no sé, 100,000 pesos a la obra, uno dice, bueno, gracias hermanos, pero gracias hermano porque Dios trabajó en ti. Gracias a Dios porque puso ese sentimiento en ti. Tú tienes un pastor que está acá en la obra dedicado al 100%. ¿Y qué decimos? ¿Gracias al pastor? Sí, pero principalmente gracias a Dios porque un varón decidió dejarlo todo, dejar su trabajo por estar sirviendo acá. ¿Quién es el que hace eso? Dios. ¿Quién se merece la gloria? Dios. Por lo tanto, cuando tú das a la obra, y no hablo del ministerio, de mi ministerio, hablo en general, cuando das apoyo a tu pastor, cuando das a algún hermano en necesidad, cuando das a un misionero que está lejos, cuando apoyas a un misionero, cuando quieres comprar una Biblia para alguien, lo que estás haciendo es un efecto secundario que es mucho más grande que el efecto principal. El dar abunda, y la palabra abundar es que se desborda como un vaso lleno de agua que empieza a desparramar agua por todos lados. Abunda en acciones de gracias. La cantidad de oraciones elevadas a Dios por las ofrendas. ¿Sabes cuánto es eso? ¿Sabe? Te voy a dar el ejemplo de Uganda, por ejemplo. Nosotros llevamos la ofrenda de ustedes para allá. Y la gente que es como está allá, oraba y daba gracias a Dios. Y por cada ofrenda que tú das, la persona que recibe la ofrenda da gracias a Dios. Y las personas están felices con Dios. Y eso aumenta la fe de las personas, aumenta la confianza de las personas en el Señor y aumenta el amor hacia el Señor. Cuando estuvimos allá este año, nos pasaba que íbamos a un colegio, por ejemplo, a dar una ofrenda, y la gente empezaba a decir, gracias Chile, gracias hermanos, gracias Chile, y los niñitos empezaban a saltar y empezaban a gritar en su idioma, y decían, gracias Chile, gracias Chile. Yo en un momento no lo había analizado, pero me puse a pensar, le dije al pastor, por favor, díganle a los niños, gracias a Dios. No es Chile, no es la iglesia de Bautista Chihuayante, es Dios el que hace la obra. Por lo tanto, ellos, ¿qué tienen que decir? Como dicen en su idioma, huévale catonda, gracias Señor. Y los niños gritaban, gracias Señor, gracias Señor. Y cuando uno entrega una ofrenda, ¿qué tiene que decir? Toma, en el nombre de Jesús te lo entrego. En el nombre de Dios, no es mío, es de Dios. Tu ofrenda, por lo tanto, primero, abunda en acciones de gracias a Dios. Segundo, volvamos a 2 Corintios, en el capítulo 9. En el versículo 10, en el versículo 13,
Pablo sigue diciendo, pues la experiencia de esta administración, pues por la experiencia de esta administración glorifiquen a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Porque suena medio raro acá. Primero tenemos que entender el contexto. No sé si sabes tú, pero en Jerusalén eran principalmente judíos. Y en Corinto no eran judíos, eran gentiles, como le llaman ellos. ¿Y qué pasaba? No se llevaban muy bien los judíos con los gentiles. Entonces en Jerusalén, cuando de repente llegan, oye, hay una iglesia en Corinto, los judíos en Jerusalén, los cristianos decían, no creo que sean cristianos. ¿Qué van a ser cristianos si no son judíos? No son como nosotros, son gentiles. ¿Qué cosas buenas va a hacer Dios en ellos? Pero acá dice el versículo que cuando ellos experimentaron la ofrenda, cuando ellos recibieron la ofrenda, ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? Glorificó a Dios, le dio la honra a Dios, exaltó a Dios. ¿Por qué? Por la obediencia que los corintios profesaron al Evangelio. Por lo tanto, tu ofrenda lo que hace es exaltar el trabajo de Dios. ¿Por qué? Te lo quiero explicar. Gálatas 6:10 dice que así como tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Por lo tanto, los corintios entendieron este mensaje, entendieron el Evangelio y fueron obedientes al Evangelio. Y los hermanos en Jerusalén empezaron a decir, oye, los corintios son obedientes al Señor. Los corintios están haciendo obedientes al mandato del Evangelio, de dar a la gente, de ofrendar. Eso demuestra que Dios sí está trabajando en ellos. Vaya, estamos equivocados. No eran falsos cristianos, como nosotros pensábamos. Ellos están demostrando con sus actos que obedecen al Evangelio. Ellos están demostrando con su liberalidad que eran creyentes. Y liberalidad es una palabra antigua que quiere decir dar sin esperar a cambio. Ellos eran liberales con su dinero, daban su dinero, no le importaba. Ofrendaban. ¿Y qué estaba demostrando que eran obedientes? ¿Qué demostraba su obediencia? ¿Qué demostraba su liberalidad? Que Dios sí estaba trabajando en ellos. Estaba demostrando que eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo, el ser humano sin el Espíritu Santo, ¿sabes cómo es por naturaleza? Bueno, primero es pecador. Y segundo, es como mi hijo Josué. Así. ¿O no? Somos tacaños por naturaleza. No nos gusta ofrendar, no nos gusta dar. Esto es mío, ¿por qué me lo van a quitar? Un niño de 1 año, 2 años, usted vea. Cuando ve a otro niño jugando con un juguete que va y se lo quita. Porque por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos tacaños. Por lo tanto, cuando una persona empieza a ser generosa, cuando una persona empieza a ser obediente, ¿qué significa? Significa que Dios está trabajando en esa persona, que esa persona está siendo regenerada o que fue regenerada, que tiene el Espíritu Santo y Dios la está cambiando. Por lo tanto, cuando los corintios empiezan a dar la obra, está demostrando que Dios está trabajando en ellos. Porque nadie puede obedecer a Dios si es que no cree primero en Dios. Nadie puede dar a la obra de corazón si primero Dios no trabaja en él. Por lo tanto, las ofrendas, tus ofrendas, demuestran que Dios está trabajando en ti. Demuestran que Dios no es un Dios flojo. No es un Dios que está, ya lo salvé y bueno, ahora que crezca en santidad por sí mismo. Bueno, a Juanito ahora que es salvo, ya pues que le vaya bien en la vida que tiene nueva ahora. No es Dios así. De hecho, Él dice en Filipenses que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a terminar. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, un poquito más atrás, en el 3:18, el apóstol Pablo dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria, como la imagen del Señor Jesucristo. Significa que día a día tú estás siendo como cristiano mejor. Cada día vas creciendo a ser cada día más igual a Cristo. Y eres transformado porque Dios te está transformando. Tú depositaste tu fe en Él, tú creíste en Él te salvó y Él ahora te da todas las herramientas para que puedas crecer. Por lo tanto, cuando creces, ¿de quién es la honra?
La honra es de Dios. Yo hace tiempo atrás, bueno, a mí me encanta Coyhaique, no porque esté Bartocheri en allá, me da lo mismo, pero no, sí me cae muy bien, pero me encanta Coyhaique, mi hermano vivió y yo viajaba mucho a Coyhaique antes. Y en la plaza de Coyhaique hay unos lindos tallados, la gente toma un tronco como, bueno, no sé si se ve eso, no se ve, pero un tronco grande como de este porte, y de ese tronco lo tallan y hacen un hermoso cuadro. Y de repente hay tallado una carreta de bueyes, está el Cerro Castillo tallado de fondo, pero hermosos tallados. Y son súper caros, cuesta como 150 lucas uno de esos cuadros. Y a mí me encantaría siempre tener uno de esos cuadros en la casa. Pero imagínate que ese tronco pudiera hablar. ¿Tú crees que ese tronco diría, oye, mírenme, miren el hermoso cuadro que me convertí? Yo era un tronco feo, ordinario, pero ahora soy un tremendo cuadro. Obvio que no, el tronco no diría eso. ¿Por qué? ¿Quién fue el responsable de convertir ese tronco en un hermoso cuadro? El tallador, el artesano. De la misma forma, tú y yo somos como ese tronco. Por nuestra cuenta, jamás vamos a hacer un hermoso cuadro. Pero tenemos un hermoso y bello artesano que día a día está trabajando en nosotros. Día a día nos está cambiando. Y cuando seamos como un cuadro, cuando seamos transformados a la imagen de Dios, ¿quién recibe la gloria? ¿El tronco? ¿Yo? Por supuesto que no. Es Dios, es el artesano que trabajó en mí. Es Dios el que hace el trabajo en ti. No sé si conoces a John Newton. Bueno, no creo que lo conozcas porque está muerto hace años, pero John Newton fue un pastor y él escribió un himno muy hermoso, que sí que creo que lo conoces, que se llama Gracia Admirable o Sublime Gracia. Y John Newton fue traficante de esclavos. Y él mucho tiempo su vida se sentía mal por los pecados que él cometió. Y él dijo esta frase, que a mí me gusta, te la quiero compartir. Dice, no soy lo que debo ser. No soy lo que deseo ser. Ni siquiera soy lo que espero ser. Pero por la gracia de Dios, no soy lo que fui. Dios te está transformando, mi hermano, día a día. Y si tú ofrendas, ese es Dios que trabajó en ti y te quitó ese corazón tacaño, ese corazón egoísta, y te dio un corazón generoso. En 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes dice, he trabajado más que todos ellos. Pero, dice el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. El trabajo que tú haces para Dios exalta a Dios. El trabajo que tú haces para Dios exalta a Dios. La ofrenda que tú das exalta a Dios. Por lo tanto, tu ofrenda le da la gloria a Dios a través de las acciones de gracias. Le da la gloria a Dios a través de el trabajo que Él hace en ti. Y por último, a través del amor que se genera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir el apóstol Pablo? En el versículo 14 de 2 Corintios 9, seguimos leyendo, dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros. ¿Asimismo qué? Recuerda que está hablando. Ellos glorifican a Dios, versículo 14, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Debido a la ofrenda que Jerusalén estaba recibiendo, ¿sabes qué? Bueno, primero dice que la gente en Jerusalén les dio gracias a Dios, exaltaron a Dios por el trabajo que estaba haciendo los corintios, pero produjo otra cosa. Y dice que la gente de Jerusalén empezó a orar por los corintios. Señor, te pido por ellos. Trabaja en ellos, sigue trabajando en ellos, sigue ayudándolos a que sigan creyendo, sigan trabajando para ti. ¿Y qué pasó? Empezaron a amarlo, dice el versículo. La gente en Corinto empezó a amar a quienes le habían ofrendado. ¿Y por qué esto le da la gloria a Dios? ¿Por qué le da la gloria a Dios que los hermanos o los creyentes entre sí se empiecen a amar? Porque
tú no puedes demostrar amor horizontal, amor hacia tu hermano, hacia amor a otro creyente, si primero no amas a Dios en un amor vertical. En 1 Juan capítulo 4 el apóstol dice: amados, amémonos unos a otros, en el versículo 7, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a su hermano, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el versículo 11 dice también Juan: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y en el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Entonces, a quien no ha visto. Por lo tanto, tu ofrenda hace que haya amor, unidad, lazo entre hermanos que ni siquiera se conocen. Y eso le da la gloria a Dios. ¿Y sabes por qué le da la gloria a Dios? El Señor Jesucristo en Juan 13:35 dice esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y en 17:21 dice: para que todos sean unos, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El amor que se genera entre creyentes, la unidad que se genera entre creyentes, es un poderoso testimonio de que Dios es real, de que el cristianismo es verdad y de que Jesús existe. ¿Y eso qué hace? Le da la gloria a Dios. Por lo tanto, tus ofrendas hacen que las personas a quienes les ofrendas, sea un hermano en necesidad, sea un pastor para su sustento, sea un misionero para la obra misionera, sea un ministerio como este, a gente que tú no conoces para ayudar en sus necesidades físicas, hace que esas personas te terminen amando, hace que esas personas empiecen a orar por ti, empiezas a generar un lazo con esas personas y Dios recibe la gloria por ese amor que se está generando. Hermanos, esto es verdad. Dios lo dice, pero aparte yo también lo he vivido. La gente en Uganda, con las ofrendas que ustedes dieron el año pasado, y constantemente yo recibo email de los pastores, me dicen: dele mis saludos a las iglesias en Chile. Los amamos a los hermanos en Chile. Gloria a Dios por la obra que los hermanos en Chile están haciendo, ofrendando para nosotros acá que estamos en necesidad. Así que, hermanos, es verdad. Es verdad. La palabra de Dios es verdad y la gente le da gracias a Dios por tu ofrenda. La gente exalta el trabajo de Dios en ti y la gente te empieza a amar, incluso sin conocerte. ¿Sabes qué? A mí me sorprende cómo Dios hace las cosas. Porque cómo Dios es tan sabio, cómo Dios es tan poderoso, tan inteligente, cómo en la mente de Dios, cómo puede hacer esto de que simplemente, quizás con 1,000 pesos, con 500 pesos, se desencadene tantos eventos, tantos actos que terminen dándole la gloria a Él. A mí me sorprende. Y lo único que puedo decir, gloria a Dios. Y Pablo decía lo mismo. Mira cómo termina lo que está hablando en 2 Corintios 9:15. Pablo termina con una exclamación: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por el regalo que no se puede expresar. ¿Qué regalo? El regalo de su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios porque mandó a Jesús. Gracias a Dios porque a través de Cristo tenemos salvación. Gracias a Dios porque a través de Cristo que tenemos salvación nos va transformando, nos va cambiando y todo es para su gloria. Qué sabio y qué poderoso es Dios para hacer todo para su gloria. Hermanos, mi anhelo es que ahora, de ahora en adelante, cada vez que tú ofrendes para un pastor, para un misionero, para una obra, no pienses simplemente que quieres suplir necesidades.
Mi anhelo es que tú entiendas que no estás dando solamente cosas materiales. Mi anhelo es que tú entiendas que todo lo que tú haces le da la gloria a Dios. Y la próxima vez que ofrendes, cuando tú deposites ese dinero, cuando tú des ese dinero con un corazón alegre, contento, piensa en todos los efectos, en toda la cadena de eventos que estás desencadenando. Y cómo todo eso, lo único que hace es darle la gloria a nuestro hermoso Dios y Salvador. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú trabajas en nuestras vidas, Señor, y en tu sabiduría creas toda esta cadena de eventos, Señor, que es maravillosa. Y qué maravilloso es que quizás con 1,000 pesos, con 500 pesos, hasta con un juguete donado, Señor, con lo que sea, tú recibes la gloria completa. Y la gente te ama más, la gente confía más en ti. Trabaja en nosotros, Señor. Sigue trabajando. Y ayúdanos a entender todo lo que tú estás haciendo. Y ayúdanos, Señor, a dar siempre a las misiones con un corazón alegre, confiando en ti. Pastor.